Hola, bienvenida y bienvenido a una videocolumna más de Localeando. Y bueno, el tema que quiero abordar el día de hoy, como puedes ver aquí en el artículo, y se refiere a Nuevo León sigue sin bandera a pesar de promesa de Samuel. En este caso me refiero a Samuel García, gobernador de ese estado. Bueno, comenzando aquí con la introducción, quiero señalar que los políticos suelen hacer promesas cuando están en campaña, ¿no? Y ya sabemos de antemano que, bueno, una promesa en campaña quizás la cumpla, quizás no la cumpla. Lo más común es que no la van a cumplir y, bueno, hasta cierto punto eso se tolera. No está bien, pero se tolera. El problema es cuando un político ya estando en el poder hace una promesa y no la cumple. Eso sí está mal, mucho mal, es peor. Y bueno, esto es algo que sucedió precisamente con Nuevo León, su bandera y Samuel García, ¿no? Pero bueno, antes de entrar al tema, quiero hacer unos antecedentes sobre el tema de la importancia de las banderas y las banderas en México. Mira, no quiero ser muy extenso en el tema de la importancia de las banderas. Simplemente añadir o mencionar que se ha escrito mucho al respecto, libros, artículos, ensayos, todo lo que tú quieras. Aquí yo estoy mostrando uno de esos libros, ¿no? Que se dice vale la pena morir por y luego el poder el poder y la política de las banderas, ¿no? Y es que estas banderas o cualquier bandera política, ¿no? Que representa a un país, a un estado, a una ciudad, una comunidad, pues inspira, ¿no? Para que esa comunidad haga algo, progrese, vaya hacia adelante o se defienda de invasores o de pandemias o lo que tú quieras. Es una fuente de inspiración y es un elemento muy importante en la construcción de las identidades, ¿no? Ahora bien, en México las banderas es algo muy raro. Me refiero a las banderas en los estados y los municipios, es algo muy raro. Eh, por ejemplo, los estados que tienen bandera propia, aprobada y de diseño único, son Jalisco, Tlaxcala y Guanajuato y Yucatán, ¿verdad? El resto de los estados es un fondo blanco y el escudo está al centro, ¿ok? Y básicamente eso es, una bandera estandarizada, pues, que tuvo su origen, si mal no recuerdo, si no me equivoco, debido a una influencia del gobierno del estado. Ahora bien, el último estado que aprobó su bandera fue Yucatán, allá por agosto del 2023, que pues detrás de esta bandera hay muchísima historia, como cualquier otra, ¿no? Pero en el caso particular de Yucatán, mucho más, porque esta bandera, la que finalmente aprobaron hace 2 años, pues fue la bandera que impulsaron, ondearon los yucatecos allá en 1840, en los 1850, siglo XIX, para pelear contra el centralismo de Antonio López de Santana. Por muchos años esta bandera fue criticada, fue pisoteada, fue criticada, fue menospreciada por el gobierno federal. Y finalmente los yucatecos, insisto, después de casi 150 años, pues aprobaron su bandera. Y qué bueno por ellos. Bueno, ahora, el caso de los municipios, el tema es un poco más dramático, por decirlo de alguna manera, porque son, no, vemos 2000, hay 2550, 2560 municipios en México y son un puñado de municipios los que tienen su propia bandera. Uno de ellos es Chihuahua, quien en su reglamento interior del municipio, pues está reglamentado las características de la bandera y su uso, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy haciendo referencia al artículo 123, 194 y aquí te escribe cómo es la bandera del municipio de Chihuahua. Blanco y dorado en la parte superior de los primeros 8 y en la parte inferior los 8 restantes. Y bueno, se está hablando acá rectángulos verticales en medidas idénticas. Y bueno, aquí está la bandera. Esta es la bandera oficial de Chihuahua. Bueno, ahora sí, entrando al tema y saliendo de los antecedentes. Como comenté, pues allá por marzo del 2024, Samuel García prometió que para mayo, para el 7 de mayo, Nuevo León iba a tener una bandera y un himno, ¿no? Esto lo hizo en el marco de las festividades por los 200 años de Nuevo León, que iniciaron prácticamente en enero y concluyeron en septiembre, ¿no? En el transcurso,
pues insisto, en marzo Samuel hizo esa promesa, lo hizo ante un evento, que este evento se trataba de conservación de Palacio de Gobierno y nuevo museo de sitio, ¿no? Este post se lo debemos aquí a Posta MX, quien ahí puso este video anunciando precisamente lo que anunció pues Samuel García ante la clase política cultural del Estado. Aquí tú puedes ver el evento en el que lo hizo y prometiendo, insisto, que iba a haber una bandera, un himno para una determinada fecha. Lamentablemente esto, pues pasaron los tiempos, los días, las semanas y esto no sucedió. Pasó mayo y no sucedió, insisto, y por alguna razón muy extraña Samuel García paró este proceso. La pregunta es, ¿por qué paró Samuel García una promesa hecha de esta envergadura en medio de un acontecimiento muy importante, insisto, los 200 años de Nuevo León, y no continuó con el proceso? La verdad que es muy, muy, muy extraño, pero así sucedió. Bueno, eh, mira, el tema de los himnos y las banderas, como ya cité, pues son instrumentos identitarios muy, muy importantes que inspiran a las comunidades. Y en mi opinión muy particular, parte de la mediocridad que ha habido en México, pues desde que somos como país hace 200 años, es porque hay una muy alta disparidad entre lo que es ser mexicano o la identidad mexicana con la identidad local, estatal o municipal en este caso, ¿no? Eh, Como tú sabes, México tuvo muchos problemas en el siglo XIX y hubo amenazas bueno, perdimos Texas, los municipios, algunos otros estados se querían independizar, Nuevo León, Coahuila, Yucatán, etcétera. Entonces, a partir con el porfiriato prácticamente, pero después con el régimen priista postrevolucionario, pues comenzó una etapa de centralismo y nacionalización muy, muy importante, muy fuerte, ¿no? Donde uno de los objetivos centrales era crear patria. Entonces, todo lo que tenía que ver con la identidad local, a través de himnos y banderas y otras formas de expresión, quedaron totalmente subyugadas, ¿no? Condenadas, no se podía hacer nada al respecto, salvo algunas cosas ahí muy limitadas. Pero el tema de banderas, himnos, eso olvídalo. Y eso es una pena porque, insisto, es uno de los factores que han contribuido a que México siga siendo, pues prácticamente un país subdesarrollado, ¿no? En contraste, en los países desarrollados, ¿no? Ya sea centralistas o federalistas, una de las características que además tienen es que tienen un muy fuerte sentido de identidad local, ya sea en su ciudad y en sus regiones, ¿no? Y ejemplos sobran. Por ejemplo, pues puedes ir a Estados Unidos, ahí cada estado tiene su bandera, cada municipio, condado tiene su propia bandera. Aquí estoy mostrando el ejemplo de las banderas estatales o los Länder en Alemania y tienen su bandera propia. Cuando yo tuve la oportunidad de vivir en Austria y viajar pues un poco por el interior de ese país, siempre que llegaba a algún pueblo, alguna ciudad, me iba a la parte central donde estaba el Palacio del Ayuntamiento o los edificios gubernamentales locales, ¿no? Y siempre ahí me encontraba con esta imagen que tú puedes ver, ¿no? Astas, banderas a tipo de parapendones con la bandera de Austria, la bandera del estado de ese país, perdón, sí, uno de los estados de ese país, la bandera comunal, la bandera del municipio y otra bandera por ahí. Entonces, y prácticamente en todo lo encontré. Entonces dije, wow. O sea, los países desarrollados, además de muchas otras características como, digamos, cero impunidad o poca impunidad, inversión en educación, salud, etcétera, otra característica única que tienen es ese poder, esa fuerza identitaria local que hay y que en México, insisto, no la hay. Ya para ir cerrando el tema y regresar al tema de Nuevo León, es que algunas encuestas nos dicen pues que el sentido de orgullo mexicano es más elevado que el sentido de identidad local. Por ejemplo, aquí yo estoy haciendo referencia a esta encuesta del INEGI el 2020, se llama ENCUSI, ¿okay? Que es la encuesta, aquí está, Encuesta Nacional de Cultura Cívica, y donde podemos ver que el 87% de la población de 15 años y más se siente muy orgulloso de ser mexicano, mientras que el 73% se siente muy identificado con el lugar donde vive.
Pero fíjate aquí cómo el INEGI diferencia orgullo mexicano y luego acá les pregunta muy identificado. Ni siquiera ahí el INEGI se atreve a preguntar, oye, ¿te sientes orgulloso igual que México, que tu estado, tu ciudad? ¿Sí o no? Digo, hacer un contraste directo, porque no es lo mismo orgulloso que muy identificado, ¿no? Entonces, bueno, son aspectos, insisto, que ahí eh, pues hacen que México tenga otras características, que no hacen que México no tenga una de las características de un país desarrollado. Bueno, concluyendo, eh, ¿qué pasó entonces con la promesa de Samuel García para Nuevo León? Pues eso, no ha pasado nada, lo que ya comenté. Samuel se hizo de la vista gorda, no volvió a retomar el tema jamás. Y tampoco es que los neoleoneses le hayan exigido, le están exigiendo que pues continúe con el proceso, aunque sí hay algunos neoleoneses pues muy locales, ¿no? Que están promoviendo la adopción de la bandera, una de las opciones de banderas que hay y que la más popular desde mi punto de vista hasta donde he investigado es esta bandera tricolor negro, blanco y rojo con un león de perfil y una corona. Pero poco ha pasado, ¿no? Entonces, insisto, pues una promesa incumplida por parte de Samuel y muy llamativa, insisto, porque Samuel García fue, antes de ser gobernador, senador, diputado local, y cuando fue eso él, era un férreo federalista. Llegó al gobierno del Estado, se olvidó totalmente del federalismo mexicano, inclusive pues presentó un libro al respecto, eh, ya está vendiendo gobernador, pero pues vemos que lo que dijo en su libro es prácticamente, pues son letras muertas, letras vacías, sin ningún significado, porque una vez siendo gobernador, insisto, no ha ejercido eso que él promulgó por muchos años, y uno de los ejemplos es la promulgación de una bandera de un lindo para el Estado. Bueno, ahí lo dejo yo para la reflexión. Espero este artículo te haya sido de tu interés y que busca resaltar la importancia de las banderas y los himnos y cómo México no cumple con una característica muy relevante en los países que son desarrollados y que es que sus propios estados y municipios, ciudades tengan su propia bandera, lo cual no acontece en México. Bueno, nos vemos en la próxima. Cuídate mucho. Hasta luego.